Buenas noches a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy. Qué bueno estar con ustedes ya en el programa número 320, hoy 24 de marzo del 2026. Y me acompaña esta noche la licenciada Jessica Rivera Pacheco. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo te Estoy encuentras? bien, gracias a Dios. Tengo un poco de frío porque está lloviendo, pero estoy muy bien. No, acá, tú en San Juan, digo, tú en Guaynabo estás así. Yo entonces estoy igual, está lloviendo atroz. De hecho, aprovecho de decirte que decirle a los que nos ven y los que nos escuchan y que esperan a Francesca que está ya un está inundado, obviamente de agua, y está tratando de llegar a su casa para conectarse con nosotros. Pero vamos a comenzar nosotros con los temas de esta semana, que obviamente lo que vamos a hacer es trabajar con lo que ocurrió la semana pasada, ¿verdad? Con los casos que han ocurrido la semana pasada y con eh, 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 los desarrollos que pudiesen haber habido entre ayer y hoy martes, que era que se supone que ayer transmitiéramos, pero por causas ajenas a nuestra voluntad no pudimos. Y aunque siempre comenzamos con ese orden particular en la estructura de la supremacía del derecho en términos y por los casos federales y por los casos estatales, eh, el viernes ocurrió algo que tanto a mí como a Jessica como a Francesca nos ha dejado atónitos. Y estoy seguro que a los que saben derecho en esta isla también están atónitos y mucha gente, yo creo que la mayoría están atónitos. Es la situación de que el viernes se anunció que el Tribunal Apelativo se radicó un recurso de cerciorari por la viuda de Viqueira, el caso de el alegado biólogo, presidente de qué sé yo qué cosa, y del océano y del mar y de todo eso. De la cuenca. Cuenca, ahí mismo, a la Hitza, ahí mismo, si puedes dejar esa proyección. Yo voy a dejar a la licenciada Jessica Pacheco, no sin antes analizar este escrito del profesor Jorge Velázquez. Yo soy de la generación previa a Jorge Velázquez, de la generación de su papá, ¿verdad? Yo estudié con su papá, el profesor Miguel Velázquez, y Jorge es hijo de un gran profesor, definitivamente, y Jorge Velázquez se ha convertido en un gran profesor, no de estudiantes de derecho, sino de aspirantes al ejercicio de la abogacía, porque don Jorge, al igual que su papá, estaban dando repasos de reválida, entre otras compañías aquí en Puerto Rico ahora, ¿verdad? Antes, solamente en mi tiempo, habían tres proveedores, ahora hay un montón de gente que da repasos de reválida. Pero sobre este caso que estamos hablando ahora, y que voy a dejar a Jessica con esto, yo tengo que leer esta opinión del profesor Velázquez, que la publicó en Facebook, que está ahí el post, y que vamos, inteligentes por demás. Y yo voy a citarlo. Mire, él dice, la resolución del Tribunal de Apelaciones es una locura absoluta, ignorando el derecho sustantivo y procesal. ¿Qué es el derecho sustantivo? Lo que está plasmado en el código penal, y el derecho procesal es lo que está en las reglas procesales de procedimiento criminal, las de evidencia y las reglas apelativas. Y dice, es una locura absoluta, ignorando el derecho sustantivo y procesal para acomodar el dolor de una víctima. Yo digo no víctima, yo le añado supuesta víctima, ¿verdad? Que no tiene legitimación activa para erradicar dichos recursos. Legitimación activa, antes de que yo sé que Jessica está loca por hablar, pero legitimación activa es si ella puede incoar el recurso, y la respuesta es no. Por eso es que dice, ella no podía erradicar eso. Peor aún, dice el profesor Velázquez, el Tribunal de Apelaciones, en vez de rechazar de plano excepcional, es decir, no al lugar, y ya está, ¿okay? Le notifica, perdón, al Estado que presente su opinión como, como si el Estado estuviera en una posición adversa a la víctima. Estos tres jueces, porque en el Tribunal de Apelaciones se funciona a base de paneles de tres jueces, ¿verdad? Y dice el profesor, ¿verdad? Que estos tres jueces están literalmente virando el derecho al revés por mera simpatía a la víctima en vez de realizar de manera diligente su deber ministerial. O sea, que
trabajo como jueces, dice el profesor Velázquez, que no lo están ejerciendo como debe hacerlo, porque lo que deben hacer es rechazar de plano ese cerciorario. Así que yo suscribo, yo francamente digo, reaccionaré a lo que diga mi querida compañera la licenciada Pacheco, Rivera Pacheco, pero tengo que suscribir literalmente lo que dice el profesor Velázquez, porque estoy al 100% de acuerdo con el profesor Velázquez. Jorge Velázquez, te escucho, Francesca, sobre esto, a ti Jessica, que, Jessica, sé que la perdón, extraña, sé que la extraña. sí, sí, también, porque Jessica nos va a arrojar, es importante la opinión de Jessica y les introduzco porque Jessica, entre otras cosas, en la práctica de la abogacía que lleva muchos años, eh, trabajó en el Tribunal de Apelaciones, así que conoce de primera mano cómo funciona el Tribunal de Apelaciones. Y Jessica, te escucho en cuanto a tu planteamiento sobre, sobre esto, de verdad que a mí me dejó loco, loco y sin idea. Mira, buenas noches primero que nada, ¿verdad? A todo el mundo. Hoy no voy a hacer ni el chiste de a todos y a todas y a todes, porque la realidad es que este tema es bien atormentante y te voy a explicar y le voy a explicar a todo el mundo por qué me atormenta tanto. Y es que como dice el profe, mira, yo he escuchado un montón de opiniones de diferentes personas, desde que el recurso está fuera de término. Desde que el recurso, ella no tiene legitimación activa, de que el tribunal debió haber declarado no al lugar ese recurso del saque. Yo quiero ir por parte, porque mira, el Tribunal de Apelaciones, a diferencia del Tribunal Supremo, aun cuando los recursos de cerciorari son discrecionales, tiene que fundamentar sus decisiones. El Tribunal Supremo solamente, ¿verdad? Te puede decir no al lugar y ya, no te tiene que decir más nada. Y te lo rechaza de plano. El Ajá, Tribunal de Apelaciones tiene que, ¿verdad? Si acoge un recurso de cerciorari, porque en principio tú presentas el cerciorari que es discrecional y el tribunal tiene que primero decidir si lo va a acoger o no. Y fundamentar si no lo va a coger, porque no lo va a coger, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que decir es que el recurso que había que presentar si procediera alguno era una apelación, no era un cerciorario, porque aquí estamos hablando de una sentencia final. Entonces, siendo una sentencia final, no importa que el caso sea criminal, tendría que haber sido una apelación. El propio reglamento del Tribunal de Apelaciones reconoce para casos criminales el cerciorari únicamente cuando se trata de un error en la determinación del tribunal en casos donde el imputado hizo alegación de culpabilidad. Entonces, un ejemplo sería que yo te hago una alegación de culpabilidad por el delito 5, vamos para no, el sí, delito del el número 5. sí, Y el tribunal pone en su sentencia que yo hice alegación del delito número 5, cuya pena es 25 años. Y yo digo, ¿qué? 25 años está loco. Entonces le digo, no, juez, la pena no es 25 años, porque la alegación que yo hice precisamente era para evitarme esto. Y el juez me dice, en la reconciliación no al lugar. O se me pasó el término y no fue en reconciliación, pues voy en cerciorari. Y le digo al tribunal, mira, corrige eso. Eso casi es un error clerical, ¿verdad? Y se permite corregirlo por cerciorari. Y el que acude es el acusado. El Ministerio Público, a través del Procurador General, que es quien presenta los recursos eh, apelativos en casos criminales, recurre en casos donde hay errores de derecho cuando hay una convicción. Si no la hay y es una absolución, como en este caso, no puede, sencillamente está impedido de acudir
al Tribunal de Apelaciones, no importa qué. Y eso es importante que la gente lo entienda. Pero entonces muchísimo menos puede ir la alegada víctima, porque entonces ella pone en su recurso que ella es una víctima indirecta. Mira, ni siquiera es una víctima indirecta porque a este señor se le acusó de la tentativa de asesinato y ella era la persona que supuestamente él trató de matar y no pudo. Así que en todo caso ella sería una víctima directa. Entonces, ¿verdad? Pero no, ella no puede sustituir el criterio ni la posición del procurador general porque los delitos se cometen contra el Estado. Los delitos son contra el Estado. Por lo tanto, es el Estado el que va y los reivindica, ¿verdad? Y busca las convicciones o perdón, que es que este teléfono estaba hoy on fire, como que ayer fue día de fiesta a todo el mundo. Entonces, siendo eso así, yo tengo una preocupación y es un poco mi indignación, porque esto todo el mundo lo ha visto, más como que el Tribunal de Apelaciones le está dando el break a la señora y yo tengo una preocupación que la tengo desde hace tiempo y yo sé que el profesor Velázquez se dio de baja del ejercicio de la abogacía para poder hacer expresiones como, ¿verdad? Como las que hizo. Yo no, yo estoy todavía bajo el rigor, ¿verdad? Del Tribunal Supremo. Sin embargo, desde hace un tiempo acá y sobre todo desde que se instituyó SUMAC, yo he tenido una preocupación Claro, y ahora que dijiste eso, claro, estoy de acuerdo con el razonamiento del profesor Velázquez, no las palabras que exactamente él utiliza. Es buena esa aclaración, gracias por... eh, y, exacto. No, yo todo lo que yo voy a decir, yo lo voy a decir respetando mucho las instituciones y los criterios de los jueces. Lo que pasa es que en la práctica, y esto yo creo que todo el mundo lo sabe, está lo que se llama el despacho. El despacho del juez, ¿verdad? Son estas mociones que llegan todos los días, millones de mociones, que el juez debe 10 días para tal cosa. Sí, coge los 10 días. Que todos los enterados que salen, que nosotros nos reunimos, sí está bien, que mandé un interrogatorio, sí está bien. Y con eso yo no tendría ningún tipo de problema con que una secretaria del juez lo ayude, ¿verdad? En el procesamiento de ese despacho de que moción informativa, moción al expediente. Lo que ahora es una moción al expediente, antes eran mociones informativas, que uno se las, ¿verdad? Había que resolverlas. Y para que los jueces las pudieran resolver, yo no tendría ningún problema con que una secretaria lo hiciera. Yo no estoy diciendo que eso es lo que hacen, pero el, ni se está diciendo que eso es lo que pasó aquí, pero es una buena ni teoría. estoy diciendo que eso es lo que pasó aquí, pero el reglamento del tribunal de apelaciones dispone para que en los recursos de cerciorari la otra parte tiene 10 días contados a partir de la notificación para oponerse a la expedición del recurso. Yo viendo la orden del Tribunal de Apelaciones, la orden del Tribunal de Apelaciones dice, tiene 10 días el Procurador General para expresarse. Pero es que el Procurador General en todo caso es la misma parte que la señora esta. Por lo tanto, si vamos a suponer que el tribunal le quería dar la oportunidad a la otra parte de expresarse, debió habérsela dado al enfermero, ¿verdad? Es decir, tiene el enfermero 10 días para expresarse. Así que me parece que es una cosa como que pareciera o del viso de que es algo más automático, ¿verdad? Esa orden salió, es un cerciorario y 10 días para que se exprese, el que se tenga que expresar. Si entra una persona, ¿verdad? Ve que la persona es un ciudadano, pues lo lógico sería pensar que el que se tiene que expresar es la otra parte y que la otra parte es el procurador general. Dicho eso, como una cosa que me preocupa, que no estoy diciendo, vuelvo, que esté ocurriendo, ni mucho menos que fue lo que ocurrió aquí, es algo que hay que plantearse y mirar, porque sabemos que los tribunales están cargados de trabajo, el Tribunal de Apelaciones ahora con esto de SUMAC más todavía, porque antes había que imprimir, sacar copia, hacer roto, llevarlo allí, todo eso. Ahora me imagino que la carga de trabajo se tiene que haber triplicado o cuidado, porque la gente lo radica por el internet, ¿verdad? Online.
online. Pero entonces vamos a los méritos. Los méritos del caso. Esta persona va y dice allí, radica un cerciorario y que ya le dije que ese no era el recurso. Y dice, este tribunal tiene jurisdicción para ver esto porque las víctimas se ha dicho, se ha reconocido su derecho a ser oídos y a tomarse en consideración lo que tienen que decir. Sí, pero eso no significa que la víctima puede usurpar, ¿verdad?, los zapatos del Estado, porque una víctima no puede ir a acusar a alguien, ¿verdad que no lo puede hacer? Pues tampoco puede ir por encima de lo que ya se determinó para lograr un cometido, que fue lo que ya sabemos que pasó anteriormente, que lo discutimos en este foro, cuando la señora gritó allí que ella había ido al tribunal y no le habían hecho caso, que yo misma dije, sí, fuiste, no fue que no te hicieron caso, fue que perdiste, no te dieron la razón. Y entonces, aparentemente, ya esto es un patrón, ¿ves? Entonces, yo pensaría que el que tiene que oponerse a eso, si alguien, es el enfermero. Pero vamos más allá. Los errores básicamente el recurso está basado en que el tribunal emitió una sentencia absolutoria bajo dos fundamentos. Fundamento. Uno, que constituye un asunto de prueba, ¿verdad? De que no se le probó su caso. Y el otro, un asunto de defensa, que es una defensa. La defensa de legítima defensa, salud, para ser redundante, pues constituye una defensa. Y lo que sería duda razonable, que es que no me probaste el caso. Sabemos que desde 1963 el Tribunal Supremo ha expresado que las revisiones de la sentencia se dan contra el fallo y no contra sus fundamentos. Entonces, el planteamiento de este señor de esta señora No, es, señora, es que hay algún señor escondido detrás de la erradicación de ese no sé recurso. yo, Tú sabes, yo eso, sé lo que hay en tu entre líneas, creo. por eso, no, bueno, no, eso fue sin querer, eso fue ¿cómo es que se llama eso? Ups, ups, Cuando tu cerebro lo piensa, pero no lo quieres decir. piensa. Sí, sí. Pues, ya perdí el hilo por tu culpa. Lo que estaba No, no, diciendo es, oye, como dijo Francesca, un compañero que no quiso brillar por luz propia. Y entonces, exactamente, pero vamos. mira, este señor, bueno, la señora La señora. presenta por derecho propio Socio horario. una solicitud de excepcional donde le dice al tribunal, mira, tú tienes jurisdicción para ver esto porque aquí hay un error craso de derecho. Y es que el tribunal emitió su absolución basada en dos cosas que son incompatibles entre sí. Una es una defensa y la otra es la duda razonable. Entonces, eso es incompatible y que sea ni qué. Pero lo que uno tiene que mirar es, vamos a suponer que como dijeron dos o tres, se hace jurisprudencia planteando cosas locas así, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda. La realidad es que el resultado del fallo bajo las dos cosas iba a ser el mismo. No cambia. Si era que el juez tenía dudas razonables, ¿cuál es la consecuencia? La absolución. Si era que el juez encontró que este señor lo mató en defensa propia o lo que es lo mismo, la legítima defensa, ¿cuál iba a ser el fallo? La absolución. Quiere decir que nada que haga el tribunal procesalmente, que es lo que ellos están planteando, va a cambiar el resultado. Y por lo tanto, no solamente es descabellado lo que están haciendo, sino que es fútil también. En derecho no se sostiene por ningún lado, ni por la parte procesal, ni por la parte sustantiva, que es en la posibilidad de que estuviesen planteando alguna cosa que uno pudiera decir, mira, a lo mejor tienen razón, ¿entiendes? Y yo fui al recurso y lo miré
Y el juez específicamente lo que él dice, porque entonces ellos le ponen de título, le ponen cerciorari y después le ponen un título especial y dice, Un solicitud de subtítulo, revisión, un caption, le ponen un caption. un subtítulo que se llama Ajá. solicitud de revisión extraordinaria de sentencia absolutoria por error manifiesto de derecho. ¿Bajo qué regla? Eso no existe, ¿entiendes? Entonces, ahí le ponen la cita del prócer de su imaginación que dice, el recurso plantea así como que ellos están como diciendo, mira, hazme caso, hazme caso, hazme caso. El recurso plantea si una sentencia absolutoria puede sostenerse jurídicamente cuando el tribunal declara configurada la legítima defensa y al mismo tiempo fundamenta la absolución en duda razonable, sin analizar los elementos que estructuran esa causa de justificación. ¿De cuándo acá, en un caso criminal, el juez tiene que analizar y justificar nada en una sentencia? Nada. Nunca. En No un tiene juicio en ni su que emitir fondo, una sentencia, pone exactamente, no, no, pone sí, absuelto, donde punto. único un juez en lo criminal tiene que explicar lo que hace es cuando se radica una moción al amparo de la regla 64P, que es cuando tú revisas una determinación de causa en vista preliminar, se radica el pliego acusatorio y tú dices, güey, esa determinación que han hecho en el Tribunal Superior, esa determinación que han hecho en la vista preliminar, no tiene razón de ser porque hay ausencia total de prueba, hay ausencia total de los elementos del delito. Es parecido así a la figura del non-sud en lo civil, pero cuando ya empezó el juicio, que en lo civil cuando se termina de pasar la prueba del demandante se dice, el demandado, pues no ha probado nada. No sé si me estás escuchando bien ahora, Y Jessica. ahora está más Sí, alto, sí, ahorita no te estaba escuchando bien. ahorita no, ok. Pues básicamente es el único, pero en términos de un fallo, bueno, el juez puede explicarlo, Si pero quiere, si quiere, pero hay un dicho bien sabio entre abogados, entre los que, ¿verdad? Que saben de esto, y es que no debe explicar nada. Los jueces que saben de esto dicen, no expliquen absolutamente nada, porque mientras más tú explicas, más das margen a que este tipo de cosas ocurran, a que venga un loquito y utilice el dolor de la víctima para hacer reclamos inoficiosos y superfluos como este. Continúo tu análisis porque tengo algo que añadir a ese análisis que está haciendo. Ah, mira, entonces el juez en sus tres sentencias, porque hace tres sentencias porque eran tres delitos, en las tres usa el mismo wording, le cambia el delito, ¿verdad? Y dice, esta es la parte controversial. Se configuran los elementos particulares de la legítima defensa. Y aquí viene la parte. Y por consiguiente, y por consiguiente tengo tengo, dudas razonables. Es básicamente eso. no sé si dice tengo, es que no entiendo mi propia letra, pero dice, y por consiguiente, tengo dudas razonables sobre la culpabilidad. Él dice, y volvemos a lo mismo, no es incompatible por ningún lado. No, La palabra por consiguiente, porque entonces ellos lo que quieren decir es, mira, él está diciendo por un lado que hubo legítima defensa y por otro lado que no le probaron el caso. El resultado es el mismo, el recurso no procede, está más radicado desde ab inicio. Esto no es un recurso de certiorari, aunque la regla permite y la jurisprudencia ha dicho que cuando te radican un certiorari, el tribunal podría acogerlo como una apelación, pero no es el procedimiento. En las apelaciones criminales, distinto a las apelaciones civiles, tú primero radicas un escrito de apelación y después haces un alegato. Esto está todo mal. Aquí los errores estos no son susceptibles de ser revisados por ningún lado. El Tribunal de Apelaciones, por la razón que sea, le dio un término al Procurador General. Me parece nefasto, porque el Procurador General ya tomó una determinación de que no iba a apelar porque conoce el derecho y sabe que no puede apelar. Y no es que no quiere apelar, y no es que piensa que va a perder, y no es que tiene mucho trabajo, es que no procede porque sería una doble exposición. Entonces, ¿qué es lo que esta gente quiere? Que el juez aclare que si fue que tuvo dudas razonables o que si fue que de esto, pues ¿para qué? Si como quiera está suelto. Y en eso el Tribunal de Apelaciones no se puede meter. Entonces, yo
pienso que si el Tribunal de Apelaciones acogió este recurso como un cerciorari que debió haber sido una apelación, que by the way no está tarde, porque la gente también, la sentencia fue el 6 de febrero, pero se notificó el 13 de febrero, vencía el 15 de febrero, que fue digo, de marzo, que fue domingo, y entonces se corre al 16 y se presentó el último día de término. No está fuera de término, pero eso no tiene nada que ver aquí. Aquí lo importante es el mensaje nefasto. Primero, que abres una caja de Pandora para que cualquier persona se vaya allí al apelativo y haga este tipo de cosas. Ahora mismo en Puerto Rico, yo creo que hay una crisis de confianza en las instituciones del gobierno, ¿verdad? Esto abona a A esa, eso. a esa desconfianza, porque entonces tú tienes un tribunal de apelaciones diciéndole a una institución del gobierno también, exprésate sobre esto. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pues mira, no, primero que no tiene legitimación, lo mismo que le dijeron en la reunión que no debieron haber sostenido con ella, me imagino. Y entonces, ahora vamos a hablar nosotros de debido proceso de ley. ¿Y el acusado? Porque la consecuencia de lo que pueda pasar ahí, ¿de quién es? Es para el acusado, Es para el acusado. que fue liberado. Aquí no se está respetando ni el debido proceso de ley. ¿Tú me sigues lo que te quiero Sí, sí, decir? claro, Esto es claro. nefasto. Yo por eso estoy yo estoy que no puedo ni No, organizar mis pensamientos. mira, añadiendo a eso, y me reacciona, pero te tengo que decir varias cosas. Primero, tú sabes que el Tribunal de Apelaciones tiene que actuar a base de una jurisdicción que tiene que tener y que se le tiene que brindar, y esa jurisdicción tiene que existir. Primero que nada, una persona que no tiene legitimación activa no le puede dar jurisdicción al tribunal para intervenir en un asunto, punto. Eso no se puede hacer. Hay un principio básico del derecho que incluso los propios tribunales tienen que ser los guardianes de su propia jurisdicción. Aquí, ese principio, pues, no se ha acatado, ¿verdad? No quiero ser tan cortante como el profesor Velázquez, pero eso no se ha acatado. Entonces, por otro lado, vienen y dicen, te estoy dando, procurador general del Departamento de Justicia, un término de 10 días para que comparezcas en relación a esta petición. ¿En qué posición pones al Estado? Pues mira, a mí me parece una burla y una falta de respeto al Departamento de Justicia. Te digo ya mismo por qué. Es una falta de respeto al departamento. El departamento constitucionalmente, primero que hizo unas expresiones que todos las conocemos. Se le informó a esa gente que no, y me refiero a la familia del muerto, que no es ninguna víctima, porque el juicio probó que él era el victimario. Por eso salió absuelto el enfermero, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto como es. Vamos a hablar de esto como es. Entonces, viene esta señora con un John Doe detrás que no quiere brillar por luz propia. Eso está bien. Radican ese recurso de cerciorari ante el Tribunal de Apelaciones y el tribunal le dice al procurador, comparezca en 10 días. Es que el procurador tenía 30 para irse en apelación, pero el procurador sabe, si yo hago eso, porque el Departamento de Justicia y los fiscales, yo fui fiscal, como independientemente de que usted se dedique a acusar, el juramento que usted hace cuando toma posesión del cargo de fiscal es defender la Constitución de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y hay una cláusula ahí que uno no puede, que tú la mencionas, es la cláusula de doble exposición. Entonces, si el procurador general piensa y dice, si yo llevo esto al Tribunal de Apelaciones, estoy juzgando a esta persona por segunda ocasión por el mismo delito por el cual ya lo absolvieron. Y eso está decidido desde 1860 y pico por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que una apelación de una sentencia absolutoria constituye doble exposición. Esto no es una cuestión nueva de ahora, esto está claro desde el siglo XIX, pero no es un modern trend, ¿verdad? Como se dice por ahí. Entonces, ya el procurador
que sabía que si iba a tomarse esa loquera de variar el derecho, que tendría que ir hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que entonces revoque ese precedente que tiene desde el siglo XIX. Eso es lo que estamos hablando aquí. Miren la dimensión tan grande de lo que estamos hablando aquí. Si eso hubiese sido así, pues mire, el procurador hubiese ejercido ese derecho dentro de los 30 días que sabe que tiene, porque la oficina del Procurador General es la división apelativa del Departamento de Justicia. ¿Ante qué foro? En lo criminal, ante todos los foros, en lo civil, en los foros estatales y federales, ¿verdad? Y administrativo si quisiera comparecer a cualquier agencia, en representación del gobierno. O sea, punto. Y el procurador sabe bien claro, porque trabaja con esto todos los días, que tenía 30 días y que esos 30 días, pues él los dejó correr. ¿Por qué? Porque no iba a recurrir, porque sabe que es antijurídico plantear lo que se pretendía que se planteara. ¿Ve? Irresponsable, sería irresponsable, sería inconstitucional y estaría faltándole a su deber con dinero del Estado, que eso podría hasta incurrir en un delito. El procurador, si se pone a gastar dinero del Estado para estar radicando cosas para favorecer a una parte privada, que es la doña Sí, esta. sí, esa que es la doña esta. Entonces, yo no sé cómo pretende resucitar la jurisdicción, porque esto es insubsanable. A usted se le fueron los 30 días para recurrir. Si usted es el apelante, vamos a suponer que hubiese salido culpable, y al abogado de defensa, que tenía 30 días desde que le notificaron la sentencia para recurrir, le hubiesen pasado los 30 días, no podía el 31, perdón, estaba hospitalizado, no hay break, hermano, No se importa. perdió, no hay jurisdicción, se acabó, el tipo se queda en la cárcel, aunque usted quisiera plantearlo y aunque tuviera la razón, como en este caso lo hubiese tenido. No hay break. Entonces, ¿qué está haciendo? Al darle esos 10 días después de la comparecencia privada del John Doe que está detrás de la señora y recurren al Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Dándole una extensión a la jurisdicción que originalmente no existía para crearla, pero ya no existe porque los 30 días que tenía el procurador para comparecer no se le pueden prorrogar. Los términos jurisdiccionales para recurrir son improrrogables Por eso también. yo te Eso di, es otra por eso yo, cosa. por eso es que ¿Ves? yo te digo que yo no quiero llegar a pensar que esto es una acción meramente clerical que overlook, ¿verdad? ¿Quiénes eran las partes? Bueno, y si es una O sea, que acción pasaron clerical, por mira todo alto lo que está causando, Jess. y Mira mira todo lo todo que lo que está está causando. causando. Y eso Tú es sabes. algo que yo no puedo decir que está pasando, no me consta. A mí no me consta, yo no sé. Yo cuando trabajé en el Tribunal de Apelaciones fue en el 2002. En el 2002 casi teníamos maquinillas allí. O sea, no teníamos maquinillas, pero casi. O sea, que ahora con Sumac, yo no sé cómo funciona esto. Pero en aquel momento, la- todas las cosas pasaban por el escritorio de la secretaria. Yo no estoy diciendo que ella las resolvía, pero habían cosas que todo el mundo sabía que iba a ser enterado. Esto, sí, tiene 10 días, tú sabes. No es como que los jueces se reunían los tres cada vez que iban a ver una cosa. Y los casos se le asignan a un juez. Es un panel de tres. Ellos votan, pero el que escribe es uno y ese caso es de ese juez. Claro, Así que claro. y cada juez lleva su oficina como le da la gana. Y cada juez tiene un oficial jurídico. Y cada juez delega sus funciones como le dé la gana, ¿verdad? En el caso mío, mi juez me decía, toma, este es el expediente, nosotros ya votamos, tienes que hacer una sentencia revocando. Y uno buscaba los fundamentos, hacías el borrador, se lo entregabas y entonces ellos lo discutían de nuevo, se circulaba y así era que se hacía antes. Ahora con Sumac yo no sé cómo es que se hace, pero ojo, aquí la jueza presidenta que anda por ahí dando entrevistas porque quieren hacer una reforma a, ¿verdad? Cómo se manejan los tribunales. Yo creo que debe estar bien pendiente de esto y hacer una investigación. Yo no sé ni quiénes son los jueces de este panel para que no haya duda de verdad de que mis expresiones van dirigidas hacia ellos o hacia esas oficinas de esos tres jueces. Yo no sé quiénes son, ni siquiera sé los nombres, no los busqué precisamente para hacer un análisis. O sea, yo no los busqué, no los leí, no sé quiénes son. Precisamente para hacer un análisis completamente
ciego, ¿verdad? De no vaya a ser que yo sepa quién es o que me haya resuelto algo en contra. Y tú sabes que uno siempre tiene la espinita. No, no sé quiénes son los Ah, jueces que hicieron eso. Así que yo eso es bien tampoco. importante. Yo Es bien tampoco, pero importante que una se cosa sí te digo, lo que estamos diciendo aquí va a ser lo que el Supremo les va a decir si llegan a expedir el auto, porque es inconcebible, o sea, Yo no creo que punto, vayan a expedir el y, auto. y- pues no es que solamente, bueno, es que aunque no les pidan, mire, yo creo, Jessy, yo creo que esto debió haber sido una oración, no al lugar, la parte compareciente no tiene legitimación activa, notifíquese, así, se acabó, aquí no hay Mira, tú mucho sabes más una cosa, que tú sabes hacer. una cosa, cuando yo tenía una oficina más grande que la que tengo ahora, que tenía, a veces venían estudiantes de derecho y me ayudaban, ¿verdad? Y cogían el curso, la clase esa que tienen que Sí, ir a un bufete a trabajar. la clase de internado. Sí. Ajá, pues yo los ponía a ayudarme con escritos y con cosas. Entonces me decían, ¿a quién le voy a notificar esto? Y yo digo, mira, cuando tú tengas dudas de a quién tú le tienes que notificar esto, tú buscas la sentencia. Y tú buscas a quién le notificaron en la sentencia. Y tú notificas a toda esa gente. No importa. Si tú no sabes quiénes son. A todos. A todo. Tú no, si ese abogado ya renunció, pero el tribunal le notificó, tú le notificas. Aunque tú sepas que renunció a todos esos. Pues yo quiero saber si en la notificación de la sentencia estaba el nombre de esta señora. La contestación es que no. Por lo tanto, ella no es parte. La parte es el Estado. Por eso se llama el pueblo de Puerto Rico versus el enfermero. Porque ese señor perdió hasta el nombre, el enfermero. Sí, sí, exacto. Sí, él no tiene nombre, Sí. él es el enfermero. Y yo tampoco no quiero decir el nombre porque a mí me parece que ya ese señor ¿verdad? Se absolvió de los cargos que contra él pesaban y yo creo que es sumamente injusto que él tenga que estar todavía en la palestra pública con su nombre, viendo a ver si él es un asesino o no un asesino, cuando ya eso se determinó que no lo es. Así que me parece que es nefasto lo que pasó en el Tribunal de Apelaciones. Me parece que obedece, porque acuérdate que yo estoy en la práctica apelativa, yo radico bastantes apelaciones y esos 10 días llegan. Por eso es que yo tengo o sea, coño, esos jueces no están allí sentados mirando para arriba a ver cuando alguien radica un cerciorario para tirarte los 10 días. Es que antes ni te los notificaban, tú tenías que saber que tenías 10 días de hecho, hay casos, si tú los buscas, que dicen, cuando la gente dice, pero es que no me dieron el término, pero es que yo no soy tu secretaria, casi les No, dicen en el tribunal, tú incluso, sabías que tenías 10 días. incluso tú tienes, cuando se radica y a ti te notifican, tú sabes que sin que el tribunal te lo diga, tú tienes 10 Tienes días 10 para días, ponerte por reglamento, ¿verdad? A mí me pasó exactamente. la semana pasada, digo, hace como 3 semanas, hace como 2 semanas o 3, el último que radiqué, que fue una oposición a la expedición de un auto de cerciorari, en donde declaran con lugar parcialmente una moción de 64P que yo radiqué en el Tribunal de Bonito, pues radicamos al cuarto día. A ver, me llegó el último día que tenía del día 30 para revisar. O sea, el procurador tiene claro lo que esos 30 días, lo tiene claro para secular seculorum. Eso nadie lo puede dudar. Por eso es que yo digo que es una falta de respeto del tribunal al Departamento de Justicia, porque el procurador ya tomó un curso de acción y decidió que en esos 30 días no iba a comparecer. Y ahora tú me estás diciendo que yo comparezca, ¿qué es eso? Por eso es que yo digo que es una falta de respeto. Esa es una visión que tengo. Entonces, yo dentro de los 10 días le dije, apelativo, porque yo no voy a esperar a que el apelativo me diga comparezca, porque sabes que eso que te están radicando, ese punto de derecho es tan débil que yo en este momento te estoy diciendo que te lo voy a rebatir y te voy a poner en posición de que tú declares esto no al lugar y se acabó y vámonos y fuimos, ¿entiendes? Y Es que uno hace, los términos de las reglas no son si el tribunal te los ordena o no. El término está en las reglas y tú como abogado litigante tienes que estar bien pendiente de claro, eso y actuar claro, con diligencia y con responsabilidad con tu cliente y utilizar el término. Y si tú no puedes claro, hacerlo dentro de ese término, solicitar una prórroga oportunamente dentro del término para claro. que sea, ¿verdad? Pero la prórroga Eficaz. recuerda que el promovente no la tiene, ese tiene los términos y son No, 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 jurisdiccionales, no. Los ¿sabes? términos jurisdiccionales Sí, son para radicar jurisdiccionales. son Este, jurisdiccionales y para pero yo notificar. creo, mira, esta cosa que se dice, para el profesor Velázquez, para complacer la opinión pública, yo Yo creo, no, yo no sé, yo no yo con sé, eso no me solidarizo. yo no sé, yo no sé porque tampoco, si tú,
si tú haces algo, yo no puedo decir que no me solidarizo, y no se tome esto por un ataque por esos jueces que están ahí, que tampoco sé quiénes son, pero realmente cuando tú haces algo que sabes que no puedes hacerlo, pues alguna razón tú tienes que hacer para hacer algo que no hagas, que, que no hagas algo que no puedes hacer, ¿me Es entiendes? O sea, un descuido, te lo estoy diciendo. es que Yo, yo no sé, yo no sé si es un descuido o no, ¿verdad? A mí mi papá mira, me decía, no puedes hacer esto, y había una consecuencia sobre el no hacer esto, ¿me entiendes? Y aquí el problema es que ellos piensan probablemente que no hay una consecuencia. Yo te digo, procurador comparece, aunque sea para decirte no al lugar. Mira, a mí me parece que eso es censurable. Y yo lo digo dentro lo de mi es. primera, Por eso yo, dentro por eso yo, de mi por primer eso yo, derecho de primera enmienda de decir esto, y como profesional del derecho, que llevo 30 años en esto y probablemente llevo mucho más que los 3 jueces que están ahí practicando esto y con el respeto que se merecen, ¿verdad? Pero, pero hacer algo que no se puede y que se sabe a todas luces que no se puede, pues a mí me da miedo, Jessica, porque nos estamos volviendo en un estado represor, que estamos, mira, tú planteabas en un programa que te escuché, que hiciste en otro podcast que hiciste recientemente, que salió al aire ayer, de que nosotros no podemos renunciar a derechos constitucionales. Aquí varias veces, y ha sido mi partido el que ha promovido eso. Yo no tengo problema con decir que difiero de mi partido cuando esas cosas pasaban. Y lo hizo Hernández Colón una vez que quería inventar la constitución, también. Eh, pero lo hizo mi partido en un momento en que quiso limitar, limitar, no, básicamente eliminar el derecho a la fianza, ¿verdad? Pues mira, el que haga una cosa como esa está loco. Si me plantean el que vote a favor de eso está loco. El que vote a favor de eliminarme derechos que los founding fathers puertorriqueños me pusieron en la constitución está loco. Si usted dice, porque como tú muy bien dijiste, como yo no voy a asesinar, como yo no voy a distribuir drogas, pero el problema no es ese, el problema es cuando te radican cargos siendo tú inocente, como en este caso ocurrió, que te radicaron cargos siendo inocente, y entonces, ¿qué ibas a hacer? Y contigo eso, este enfermero se tuvo que chupar este juicio preso, ¿me entiendes? Porque aquí la rebaja de fianza, supongo que se radicó y se la declararon de lugar porque no la pudo, o si se la rebajaron, se la rebajaron una cantidad que no pudo prestar. Entonces actuamos por miedo. Y yo no sé, yo creo que esto es un pie forzado para quizás en los 15 minutos que nos quedan discutir el caso de Reggie Vélez, porque primero, conozco a la juez, es un juez aquí en Ponce, es una excelente juez, la juez Ginny Vélez, y me alegro que el Tribunal Supremo, me alegro profundamente que el Tribunal Supremo lo haya exonerado de esta puercada que pensaba hacer la OAT, y lo digo así, bajo mi derecho constitucional a la libertad de expresión, porque pretendía la OAT erradicarle cargos administrativos por violaciones a cánones de ética judicial por un error de derecho. Y esto, yo ante los ojos de Dios me voy a permitir resumir el caso, ¿verdad? Para entonces analizar los fundamentos de derecho que tuvo el Tribunal Supremo al momento de decidir lo que decidió, ¿verdad? Y entonces, ¿qué plantea? El Tribunal Supremo lo decide así, porque así no lo veía la OAT. Esto es un caso que llega una muchacha que se llamaba, ¿verdad? Porque está muerta, se llama Linet Morales Vázquez, ¿verdad? Esta señora tenía ya una orden de protección contra su expareja. Y entonces, este individuo se le radican cargos por violar esa orden de protección, ¿verdad? La denuncia se lleva ante la juez Ginny Vélez, que es una juez municipal, es una juez instructora, es una juez que actúa en la primera línea que tiene el tribunal cuando usted enfrenta un proceso criminal, que es ante un juez municipal, que es la vista de determinación de causa probable. La juez no encontró causa, ¿verdad? Por el delito imputado de violación de 2.8, que es la violación a la orden de protección.
pero encuentra por un delito distinto bajo la propia ley 54, que es un 3.1, que es un maltrato en modalidad de maltrato psicológico, y le pone una fianza de 5.000. Ella no ordena supervisión electrónica. Aparentemente, en el caso va una fiscal y vamos, yo tampoco le voy a echar la culpa a la fiscal porque le voy a... Oye, yo estuve en la fiscalía 16 años y cuando tú estás en un turno y tú eres el fiscal, tú estás de turno, tú estás en un escritorio recibiendo policías que han investigado casos con testigos que los tienen citados ahí en fiscalía, que ya te los consultaron por teléfono, que tú los vas citando por fecha durante tu semana de turno, ¿verdad? Y los vas atendiendo y vas cogiendo el caso, entrevistas al testigo, entrevistas al policía, entrevistas a los testigos, mandas, tomas las declaraciones juradas y emites un documento que se llama boleta y se lo mandas al juez. Y tú estás entrevistando un montón de casos. Vamos, y a todo el mundo se le falla el detalle de verificar que este individuo ya tenía previamente récord criminal, ¿verdad? Y entonces, como ya tenía récord criminal y bajo la propia ley 54, pues la disposición jurídica o legal eran los efectos de que la determinación de causa conllevaba la imposición de un grillete electrónico de manera obligatoria. La juez no impuso el grillete electrónico porque no se le trajo a la atención y la fiscal tampoco se lo trajo a la atención, pero es que las cosas pasan así. Los jueces están recibiendo un montón y somos humanos. Por eso es que los fiscales y los jueces tienen una cosa que yo no sé por qué no la discutieron ahí, que se llama inmunidad cualificada, ¿ok? Hello. Pero vamos, el Tribunal Supremo lo resolvió por el aspecto de la independencia judicial que también está y que lo vamos, te voy a dejar con eso ahora. Entonces, la juez determina causa y pone 5.000 de fianza. Obviamente el tipo paga la fianza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el tipo paga la fianza, resulta ser un loco de estos come candela o un verdadero desgraciado, ¿verdad? Porque entonces el individuo fue y mata, asesina, A todo el árbol ¿verdad? genealógico, a la A tipa. toda la familia, y a la víctima, a la alegada perjudicada, y a toda la familia, al hermano, a la mamá, y entonces se suicida, ¿verdad? Se comete un triple asesinato Ah, pues claro, y, porque y- imagínate. y después el tipo se suicida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos aquí, alguien hay que culpar aquí. Aquí el único culpable, Culpable señores, es el tipo. el tipo que él mismo se aplicó la pena de muerte, porque fíjate, el mismo tipo fue tan decente que le ahorra el Estado el procesamiento y se pegó No un fue tan tiro, porque es un cobarde, no, eso no es charlatán. No, decente. no, Fue no, tan no, cobarde. yo lo digo de forma de humor negro, pero el tipo, ¿sabes? Que se ejecutó, se pegó un tiro en la cabeza, le ahorró el Estado eso, se acabó, él mismo terminó con su vida, se ejecutó. Entonces, ¿qué digo yo? Ahora queremos buscar a alguien, porque como ya el culpable está muerto, ahora hay que buscar a alguien. Y la OAT decide ir contra la juez que los errores cometió un error de derecho, ¿cuál fue? Pues mire, el fiscal lo que podía haber hecho precisamente pues una moción de reconsideración, pues mire, este señor tiene récord previo y como tiene récord previo, la ley mandata, ¿verdad? Aquí está, la ley mandata a que usted imponga la supervisión electrónica. Eso bajo el supuesto de que el fiscal lo pudo haber hecho al otro día. Vamos, porque en ese momento el fiscal están llegándole los casos y está viendo un montón de casos a la misma vez en un turno, que buscar esas minucias por cada caso, pues te tomaría entonces en un día que usualmente un fiscal puede referir, yo referí hasta 6, 7 casos, pues que te quedes en uno para bregar con eso y tú tienes que atender el asunto de manera inmediata por la emergencia que eso implica. Bueno, pues los errores de derechos de los jueces, usted tiene las vías de las que estábamos hablando Jessica y yo cuando comenzamos el programa. Hay múltiples recursos adecuados para atender esto en la moción de reconsideración, el cerciorario en ese caso, ¿verdad? Pero así se revisan, no disciplinando jueces. Usted, si un juez se equivoca en su fallo, porque ahora digo yo, el derecho
es una ciencia social, no una ciencia natural. Yo estudié ciencias políticas, una ciencia social. Jessica, a diferencia mía, que yo no sé cómo es abogada, estudió ciencias naturales. Las ciencias naturales son exactas lo más que se puede, o por lo menos lo más cercano a la exactitud. Y entonces el derecho no trabaja así, el derecho no es así. Por eso hay dos partes, por eso es adversativo y por eso hay uno tercero neutral, que es el que va a decidir la controversia entre las dos partes adversas. Y entonces se pretendía, ¿verdad? Disciplinar la juez por un error de derecho que era revisable mediante los mecanismos de ley. Ah, pues si yo me equivoco como juez, entonces me merezco un castigo, y pretendían que ella fuera suspendida de empleo y sueldo de 3 a 6 meses. Eso es lo que pretendía la OAT y el Tribunal Supremo. Pero qué locura es esta, ¿no? Obviamente esto no son las palabras del Supremo, esto es un análisis hiperbolizado. Esto hay que cualificarlo y no herir sentimientos. Esto es un análisis hiperbolizado de la decisión del Supremo. El Supremo dice, ¿qué tú pretendes hacer? OAT, tú no puedes disciplinar a una juez, porque hay una cosa que se llama independencia judicial. Si yo soy juez, ¿verdad? Que no me interesa y nunca me ha interesado ser, pero suponga en el ejemplo que si yo soy juez, ¿verdad? Hay que decir esto porque hay gente que puede pensar que me interesa y no. Si yo soy juez y me equivoco en una decisión y absuelvo cuando debí condenar, eso se llama independencia judicial. Así yo vi la prueba. Yo entendí que el fiscal no probó el caso de más allá de duda razonable. ¿Cuál es el peligro? Advierte el Tribunal Supremo. Que entonces, si yo hago eso, yo penalizo a un juez y yo lo amenazo con penalizarlo cada vez que cometa un error de derecho, yo afecto su independencia judicial por hacerle caso a la opinión pública, y lo que voy a crear es que se emitan un montón de órdenes de protección bajo la ley 54 que no tengan fundamento ninguno, o que se emitan determinaciones de causas que no tienen fundamento ninguno, o que se impongan grilletes cuando no hay fundamento ninguno. Mire, yo he tenido jueces donde la ley no lo obliga y el juez viene y me impone la restricción electrónica. Oye, juez, pero ¿por qué usted me hace eso? Si usted aquí no aplica la restricción electrónica. Ah, siempre es discrecional mío. Y tú sabes, otros me han dicho, lléveme el cerciorari. Lléveme el cerciorari. No me importa. ¿Por qué? Porque a mí, digo, esos son bien poquitos, no son todos así. Eso sí lo aclaro porque esa es la verdad. Son bien poquitos los que son así de temerarios. ¿Sabe qué? Licenciado, revíseme. Pero en lo que a mí respecta, como yo no quiero que me pase lo que le pasó a Ginny Vélez y el calvario que sufrió la pobre Ginny Vélez por hacerle esta cosa que le quisieron hacer, este, eh, este mapuche que le quisieron hacer, ¿Ella ¿verdad? estuvo Y que trabajando mientras tanto o no? ella estuvo trabajando, y trabajando muy bien. Y te digo o sea, yo me Pero alegro mucho por eso. te pregunto porque mientras se ve el caso de ella, ¿cómo esa juez tenía que sentirse cada vez que iba a tener que tomar una determinación en el caso que fuera? Así Y es. sobre todo, los jueces municipales, a diferencia de los jueces superiores y sobre todo los jueces civiles, por ejemplo, los jueces municipales tienen que resolver al momento. Te traen una controversia, tú escuchaste a este, tienes 75 casos para ver. Escuchaste a este, en una sala que no o sea, que no es esta es rigurosidad tampoco de las salas grandes donde está que, o sea, entonces tú escuchas, tú tomas una determinación con lo que te presentaron en ese momento. Los jueces superiores tienen más tiempo para examinar, por ejemplo, en caso de un juicio criminal, pues tú escuchas la prueba, te puedes ir a sentar y a deliberar, y digo, a deliberar no, a pensar lo que vas a hacer, a repasar la prueba y demás. Así que eso es otro factor que se tiene que tomar en consideración. O sea, estos jueces a veces, es más, estos jueces a veces están viendo vistas en los cuarteles de la policía, porque cuando están de turno y los tribunales están cerrados porque hay que irse de vacaciones, los meten en un cuartel de la policía a ver caso. Así que
yo no creo que sea el mecanismo. Mi exhortación, que lo dije, y yo no creo que con esto yo esté faltándole respeto a la rama judicial ni a mi profesión, es que la jueza presidenta, que yo creo que es una mujer que es bien accesible, ¿verdad? En el sentido de que ella oye, ¿verdad? Lo que yo he visto de afuera, porque yo no la conozco tampoco, pero escucha recomendaciones, yo la veo accesible. Tiene que ver qué es lo que pasó aquí, tiene que mirar cómo es que están siendo tan efectivas las contestaciones a los recursos que se radican, eh, esa rapidez de dónde está saliendo, porque yo tengo una sospecha personal de mi práctica de que hay despacho que se está haciendo por gente que no es el juez. Yo no sé por qué, ¿verdad? Sin ningún ánimo de que pasen estas cosas. Porque si tienes los 10 días y se lo quieres avisar, pues eso es automático, tienes 10 días. La otra parte, pues ¿quién es la otra parte? Ha puesto una señora, pues la otra parte es tu caso criminal. Porque los casos te los identifican y le dice en la primera página, la portada, criminal, civil, familia, te lo van diciendo. Cerciorario, civil, familia. Ah, ¿quién vino? La señora por derecho propio, pues entonces la otra parte es quien el procurador. El procurador tiene 10 días, guácata. Enter, porque ahora es enter, ahora no hay que meterlo en ningún sobre. ¿Ves? La firma es electrónica. O sea, se presta para eso. Es mi preocupación. Yo no puedo pensar que los jueces, 3 jueces de ese nivel, hayan estado los 3 de acuerdo con que esa fuera la determinación. Me cuesta mucho trabajo pensarlo, y yo creo que eso se debe mirar. Vamos a ver cuál va a ser la actuación del procurador general, porque si tú me preguntas a mí, yo soy el procurador general, yo no contesto, Yo no comparezco, yo no yo no comparezco. comparezco nada. ¿Sabes? Yo te lo digo aquí, mira, Sí, bajito, que sí, nadie me oiga. Yo no sí. comparezco, yo no tengo que comparecer a eso. ¿A qué decir qué? ¿A decir qué? Ya yo dije lo que yo iba a decir. ¿Qué dije? Nada, Mira, porque no iba a yo decir no nada. sé, tú eres diplomática al decir, yo no puedo concebir que esto sea una cosa que hicieron estos 3 jueces. El documento dice lo que dice. Mira, yo conozco, soy un fiscal que ahora es juez, que cuando yo empecé de fiscal aprendí mucho de él, y es el juez Alberto Valcárcel Ruiz, que tú lo tienes que conocer porque era muy amigo de tu mamá, Conozco. y muy amigo mío. Y Alberto, cuando yo empecé de fiscal, me decía, mira, chamaquito, yo empecé de 27 años, ¿sabes? Acababa de juramentar y yo llevaba como 3 meses ahí de abogado, y de repente el gobernador me nombra fiscal. Y era un niño, muchachito, ¿verdad? Yo crecí en el departamento. Bueno, Y él me decía, creciste. entonces él me decía, ¿sabes una cosa, chamaquito? Lo que está escrito, escrito está. Lo que se escribe, escrito se queda. Es verdad. Y eso está escrito, Jessica. Eso está ahí escrito como fue. Está suscrito por la firma de un panel de jueces, Bueno, y y además, notificado por la secretaria del Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, si yo no fue puedo un error, decir que es un error clerical, y yo, pues, si fue el propio Tribunal Supremo que ha dicho cuando nosotros cometemos errores clericales a través de la secretaria. Ah, es que eso no lo tenía que hacer la secretaria, eso lo tenías que hacer tú y tú respondes por ella. Así que al final del día, eso es lo que estoy diciendo. Si eso fue lo que pasó, eso hay que investigarlo, hay que mirarlo, porque mira el bollete que hay ahora mismo. Porque, ¿qué va a hacer el enfermero? Que ya ahora tiene que pagarle otra vez a un abogado para que vaya allí, así, porque se arriesga. Imagínate que es una locura y le revoquen la sentencia. Él tiene que comparecer, en mi yo opinión. no concibo eso, pero vamos, entre el marco de Pero las es que suposiciones, lo y como pueden ya nada a mí me hacer. sorprende, como ya Por nada a mí me eso. sorprende, O sea, ya a este nivel. Si tú me preguntabas eso a mí la semana pasada, yo, ay, no, imagínate, eso olvídate, no va a no, que eso eso no no va va a a pasar. pasar. Ya, Exacto, exacto. hoy tú me preguntas a mí, ese enfermero me llama a mí a preguntarme, mira, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Yo digo, tienes que comparecer tú.
y decir que sí, están todos locos. sí, sí, definitivamente, definitivamente. Mira, antes de irnos, yo creo que debemos discutir algo que ocurrió hoy, se planteó el viernes, y en el caso de Antonesca, que tú sabes, el viernes se radicó una moción en solicitud de habeas corpus, ¿verdad? Entonces, el habeas corpus es un asunto, ¿verdad? Un recurso extraordinario, ¿verdad? Que se plantea cuando una persona está encarcelada ilegalmente. Y en términos de cuáles son los fundamentos del habeas corpus, pues mira, este, 1 millón, cualquier cosa que haya una persona que está ilegalmente encarcelada, el vehículo procesal para sacarlo de la cárcel porque está ilegalmente allí es el habeas corpus, ¿verdad? Entonces, uno de los fundamentos es, mire, el Estado tiene 180 días para procesarlo a usted, si usted está preso, si usted no pagó la fianza, ¿verdad? Y lamentablemente a veces se imponen fianzas tan punitivas porque la fianza es una garantía de comparecencia y los abogados decimos este discurso, pero siempre se nos dice, sí, abogado, pero yo, a mí yo, no me importa, vamos, y le imponen una fianza de 1.400.000 a un infeliz que vive en un residencial público de esos de Puerto Rico, que hay muchísimo. Pues mira, pues ese individuo no va a pagar una fianza de 1.400.000 porque no va a poder, porque no tiene los recursos, punto, no hay forma. Solicita una rebaja de fianza. Ah, sí, te la bajo a $500.000. ¿Y qué hacemos con eso? No la puedo pagar, por lo tanto me quedo preso. Vamos, pues entonces, si esa situación ocurre, pues el Estado tiene que celebrar el proceso a usted dentro de los 180 días. Si dentro de esos 180 días, calendarios naturales y que corren contra todos, nada lo detiene, pues cuando eso ocurre, pues usted tiene que liberarlo. ¿Quiere decir eso que la persona no se le va a celebrar el juicio? La respuesta es no, Jessica. Aclararle eso a la gente, ¿verdad? Porque mucha gente, se le cayó el caso, salió en libertad, no puedo creerlo. No, no es así, calma pueblo, porque la cosa no es así, ¿verdad? Ella va a enfrentar el proceso y va a enfrentar el proceso bajo unas condiciones. Te escucho, Francesca. Esto es Pero, una cosa Jessica. que yo quiero. Mira otra vez, Francesca, Sí, tienes que Jessica, aparecerte Jessica. extraña. Exacto, Mira, ustedes tienen, tú tienes el segundo apellido que es el mismo de ella y entonces pues, oye, sí, pues pero las eso dos está son bien Pacheco. lejos en el segundo apellido. Mira, mira, pero yo no pido vuelta de ella. No, no, Lo no. que, Y no vino hoy, debe estar la cosa difícil allá en Yauco. Pero te no, escucho en ella dijo, esto términos, están criticando a los jueces, yo no voy yo no voy para allá. yo no voy a participar, yo no voy a conspirar en eso. Mira, el recurso de habeas corpus, primero que nada, es un recurso civil y es un recurso civil porque precisamente es contra el Estado. ¿Y por qué es contra el Estado? Porque el Estado puede cometer errores como todo el mundo y meter a una persona ilegalmente. No necesariamente por los 180 días estos, que eso es Sí, 1 millón de el cosas. tel- puede ser que yo estoy aquí sentada y vino un guardia y me arrestó porque le dio la gana, se volvió loco y me arrestó y me metieron presa. Pues yo te llamo, la llamada que me dejan hacer, te llamo, fijo, estoy presa, ¿por qué? Porque un policía se volvió loco y me metió presa. Pues tú radicas un habeas corpus para que me saquen, porque eso no se puede. Y celebran una vista y tú le dices, ella estaba en su oficina sentada trabajando y vino un policía, entró, se la llevó, la puso presa, eso no se puede. Ok, pues señora, váyase para su casa. Ya está. En el caso de Antonieshka, es el término de juicio rápido. Ese es otro derecho constitucional que la gente no sabe que tiene y que es muy importante, porque imagínate que tú estés preso, no puedas pagar la fianza, pasen esos 180 días y el juez diga, yo te voy a celebrar el juicio en el 2030. ¿Y tú, pero por qué? Porque tengo el calendario bien lleno. ¿Qué tú haces? Pues te quedaste allí preso o consigues los chavos de la fianza o te quedaste preso hasta el 2030. Entonces, para evitar esos abusos del Estado, que suenan ridículos en los ejemplos que yo doy, pero lo hago para que la gente pueda ver las cosas que no se le plantean, porque cuando tú es un ciudadano responsable, tú piensas que a ti no te va a pasar nada porque tú estás haciendo las cosas bien. Pero estas son actuaciones del Estado, no tuyas.
¿verdad? Es como cuando tú vas guiando por tu carril a las millas que son y viene un loco a 100 millas por hora y te lleva enredado. Pues tú ibas bien por tu carril, pues te chocaron. Pues es lo mismo, ¿verdad? Puede pasar, para eso tú tienes el seguro, por si pasan esas emergencias. Pues en el caso de ella, pasaron los 180 días que de hecho se cumplieron ayer y la vista está señalada para mañana. Pero, como tú dices, no son 6 meses, son 180 días, que son 6 meses, pero se cuentan en días. Y si eso caía el sábado, ella podía hacer lo que hizo, lo radicó el viernes para que hoy, cuando regresaran, que se cumplían los días, se cumplían ayer los días, pues entonces Ya se hoy cuenta, ya se cuenta. te celebró la vista porque la vista te la tienen que celebrar rápido. Entonces trataron de suspender esa vista y el juez dijo, yo no la voy a suspender, se vio y la muchacha está fuera de la cárcel, no está libre, porque ella no se puede ir para Plaza Las Américas, ella no No, se no, puede ir. y la dejaron, la juez celebró la vista, de aclararte algo, estaba leyendo ahorita, la juez celebró la vista y declara como lugar de habeas corpus, pero ella se quedó en corrección porque había el tercer custodio, porque le pusieron como condición, no sé si supiste eso, que tiene que estar los 7 días a la semana encerrada, 24 Sí, horas lockdown, por eso en te la digo, casa, lockdown, te dejo con esa. Y ella por es eso que te digo, ella, ese tercer custodio no pudo venir al tribunal a traer unos documentos que se le requirieron, y querían aparentemente. suspender la vista y el juez dijo, no, lo vamos a esperar y vamos a No, sacar a esta muchacha, pero está encerrada, o sea, ella está privada de su libertad, lo que no puede estar en la cárcel, no es que ahora ella se va a ir para el desvío de nuevo a janguear en lo que le celebran el juicio, es lo mismo que yo estaba comentando el otro día con otra persona y yo estaba diciendo, lo mismo que si pagas la fianza, si la hubiese pagado, si la hubiese podido pagar, estuviera fuera desde el primer día. mira, tú sabes que tú dices, que es que no se puede ir a janguear ahora y qué sé yo qué cara. Y te digo, te voy a contar una anécdota. Y esto cuando crecía en el departamento. Del 97 al 2007 era así. Usted salía en los 6 meses y el tribunal no le imponía condiciones. Es que se presenta en el juicio. Si usted no se presentaba en el juicio, el tribunal lo declaraba prófugo de la justicia y le celebraba el juicio en ausencia. Ausencia. ¿Verdad? En el 2007 el Estado de Derecho cambia, que yo dije, ay Dios mío, pero qué aberración. Vamos, el Estado de Derecho, vaya, no me gusta, ¿verdad? Porque yo no lo concebía así. Si el Estado no le celebró, y yo era fiscal, estaba creciendo ahí, ¿no? Pero es mi responsabilidad yo haberte celebrado ese juicio en 180 días. Si no te lo celebré, yo corro con la consecuencia. Y la consecuencia es que tú vas a estar en la calle por la libre hasta que yo te celebre el juicio, hasta que yo lo haga. Y fue así, por lo menos de que yo empecé en el 97 hasta el 2007. Y en el 2007 cambia el Estado de Derecho y entonces se resuelve que una vez tú liberado en habeas corpus por el exceso del término de 180 días, se podían imponer condiciones. Y yo, anda, parcirete, como el mundo está cambiando, tenemos miedo, renunciamos al derecho. Hay una novela, Jessica, que yo te invito a leerla, se llama, yo siempre te la digo, 1984 de George Orwell. Yo no sé si tú has leído eso, Nunca me has dicho pero que lea eso. Lo no voy te a he dicho leer. que leas, pues tienes que apuntarle en tu lista. De hecho, cuando yo escribí una despedida de la justicia, yo hice una segunda edición de una despedida de la justicia y se la dedico a George Orwell. Te la voy a enviar en PDF, man, a ver si esta noche te puedo enviar ese libro. Y te voy a enviar 1984 de George Orwell. Porque lo que quiero decir con esto, eso fue un libro escrito por George Orwell al principio del siglo XX ya, y se llama 1984 porque él ponía una sociedad que en 1984, donde no habían derechos constitucionales, la gente por miedo, decidió renunciar a todos sus derechos constitucionales y se creó un estado represivo donde obviamente no hay crimen porque todo el mundo hace lo que el gobierno quiere y todo el mundo es una marioneta del gobierno. Entonces, yo veo estas cosas y entonces se me plantea así como que un mundo orwelliano, ¿verdad? En donde como que veo a la gente
yo no tengo problema con renunciar a mis derechos y no me importa, y que el Estado me pase por la piedra, ¿verdad? Este, te dejo con eso, ¿no? Mira, eso me acuerda una vez cuando yo era bien nueva en la práctica, pues uno no es tan comedido como se acostumbra después que coge par de bofetones, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, cuando uno es más mayor. no, eso yo no lo voy a decir nunca. A mí yo menos vieja ni gorda, ninguna de las dos. Eso no lo voy a decir nunca. Pues, pues, yo estaba en el tribunal y tú sabes que antes era un poco diferente y tú, pues, y por ejemplo, si presentabas una moción de sentencia sumaria, que fue lo que pasó en este caso, te citaban para que las discutieras. Pues nosotros vamos y discutimos, yo discuto mi parte y el juez en el bench dijo, licenciada, pero esta sentencia, 5 días. Digo, juez, no pueden 5 días porque yo empiezo un juicio ahora y en 5 días yo no me voy a poder sentar a hacer el proyecto. A mí me encanta hacer los proyectos de sentencia, que nadie me tome a Claro. mal, porque que yo Sí, escribo sí, lo que me da sí, la gana, sí. ¿verdad? Claro. Pero yo le digo en 5 días, juez, no puedo porque licenciada, tiene 5 días y yo, que tenía los nervios del juicio, la cosa, yo tenía a mi bebé, o sea, a Osvaldito, era El primero, chiquito, ajá. era bebé y eso. Y yo le digo, pero usted me pidió por esta sentencia porque usted entiende que yo tengo la razón. Y me dice, pues por supuesto, ¿por qué lo voy a entender? Y yo le digo, ah, pues ya yo gané. La sentencia es su trabajo, 30 días si quiere que yo se la haga. Y el tipo se queda como que, pues está bien, 30 días. Ya yo hice mi trabajo, ya yo terminé. Ahora tú escríbela tú si la quieres escribir, si, en 5 días la escribes tú. En 30 yo te la escribo. Y me dio los 30 pero porque, ¿sabes? Porque uno no puede. Cuento esto porque después yo me quedé como que anda. Y después yo dije, no, es verdad. Ese es el trabajo de él. Sí, Yo le sí. estoy haciendo un favor. Y la gente a veces, cuando están y por eso hay doctrinas de eso, hay 20 doctrinas. Mira, hay hasta una defensa que es obediencia jerárquica, ¿verdad? Cuando tú cometes un delito inducido por alguien que tú crees que te puede mandar a hacer eso, aunque tú eres lo suficientemente para no saber que es un delito, pero hay gente, ¿verdad?, que no sabe. Pues entonces, hay hasta defensas que te dicen, ¿sabes? Cuando tú estás frente a una posición inferior en cuanto a poder, frente a lo que sea, ahí me quedé sola. Pues yo voy a seguir hablando con ustedes sola. Pues lo que pasa es que a veces uno tiende a achicopalarse. Ahí volviste. No, no estás sola, es que tengo a una de mis perras ahí media inquieta y estoy Ay, no quieres que aquietándola. te veas, Sí, no sí, quieres que te sí. veas peleando con la perrita como la otra vez que estabas Como la peleando otra con vez la perrita. sí. Entonces, yo tengo dos, una German Shepherd y una presa canario. Y entonces son muy tranquilas, pero a veces se ponen difíciles. Bueno, Perdóname, te pues al escucho. final lo que estaba diciendo es que a veces uno tiende, y eso es un mensaje que yo quiero que todo el mundo que nos escucha sepa que hay derechos y uno tiene que proteger sus derechos y, ¿verdad? Siempre dentro del marco de la ley, pero para eso es que está el sistema judicial, para protegerte tus derechos, no es para violentártelos ellos mismos. Ahí tú vas a vindicar, la gente va a vindicar derechos al tribunal, tanto el fiscal como en los casos civiles, el demandante. Tú dices, yo tengo este derecho y hay alguien que me lo violentó. Yo tengo y me hicieron este daño. Tribunal, vindíqueme, ¿verdad? Ujú. Entonces, no puede el tribunal convertirse entonces como en el caso, desafortunadamente, de este señor enfermero, que no me rehúso a decir su nombre, por, porque pues, por lo que dije ahorita, este, donde este señor piensa que ya terminó un capítulo de su vida macabro, y entonces tiene que ahora volver a empezar. Y yo pienso hasta en el mismo juez que cuando estaba haciendo su alocución, que dijo, yo necesito poder estar tranquilo, vivir mi vida tranquilo, en paz con mi decisión. Y eso ha sido todo lo que no ha pasado con su decisión, pero no porque él se haya equivocado, sino porque es que han seguido machacando cosas Una que no minoría proceden, de gente que yo no entiendo descontenta porque es que por Dios sabe qué razones, que no las yo no lo sé. comprendo,
No lo comprendo, no lo porque comprendo, vamos, porque yo te digo una cosa, y tú sabes que yo soy bien accesible y que a mí me gusta que la gente entienda a mis clientes, yo me siento con ellos, les explico todo, yo hablo con todo el mundo, pero si yo hubiese sido la secretaria de Justicia y esa señora me pide a mí una reunión como me la exigió allí con un micrófono y qué sé yo, que yo no hablo con esa, yo no tengo que hablar nada con ella, ¿entiendes? Y sí, la sí. secretaria de Justicia fue tan decente que se sentó con ella, le dio una reunión a cuenta de qué. Imagínate que ella tenga que hacer eso con todas las personas que tienen, que son víctimas de crimen o han tenido un O están procedimiento criminal disgustados con o están alguna disgustados con alguna decisión del juez. determinación. Es Sí, absurdo. O sea, lo que está pasando es absurdo y yo vuelvo a emplazar a los que tienen, ¿verdad?, la responsabilidad en sus manos a que hagan una investigación de por qué estas cosas están pasando y esto tiene que parar. Y si es que le gusta tener este rate, en otro foro yo hablé de la prensa, pero en este caso no es ni la prensa, porque aquí son las mismas instituciones entre sí. El Departamento de Justicia, que el procurador es parte del Departamento de Justicia, con entonces el tribunal, con los fiscales, o sea, y el acusado, ¿dónde está? Porque es que él no se le ha notificado, a él no se le ha dicho ni ji, no sabemos, no, él no tiene nada que ver en esto. Cuando lo que está en juego es su libertad, tú así sabes. es. Yo estoy casi seguro, conociendo al abogado, que va a comparecer, que debería comparecer y que lo va a hacer, porque sé lo responsable que es. De hecho, él estuvo conmigo cuando este programa comenzó, allá hace unos cuantos añitos atrás, unos cuantos añitos. Este, y sé que lo va a hacer. Pero vamos, yo creo que hemos terminado la agenda del día de hoy. Por lo menos, hubiese querido hablar de tantas cosas más, pero vamos a estar aquí Que ha horas y pasado horas. de todo, se Sí, nos de quedó todo. de todo. Pero La se nos comisión quedó total, muchísimo. La comisión este, total, lo que está Trump ocurriendo con con sus Trump cosas. y la demanda de Trump contra Harvard. Hay muchas cositas que se nos quedaron en el tintero, pero vamos, hay unas cosas que eran, tenían premura y obviamente lo que discutimos hoy tenía premura que básicamente nosotros enmendamos la agenda original Mira, yo te digo una cosa, si hoy. yo no hablaba de ese tema, yo me Reventaba. explotaba, porque, y de hecho creo que fui un poco más fogosa de lo que debía haber sido, pero el tema es bien preocupante. A mí como abogada me preocupa muchísimo porque abre muchas puertas que no se deben abrir. Ese es el problema, y entonces los que vamos a tener que bregar con las consecuencias de eso, vamos a ser nosotros y no vamos a poder tener las herramientas para hacerlo. Ese es el problema, porque si tuviéramos la herramienta para eso, ese es nuestro trabajo, resolver el problema, pero no lo hay porque se están yendo por encima de hasta la Constitución de Puerto Rico, que la Constitución de Puerto Rico sabemos que es de factura más ancha que la de Estados Unidos, o no hay más nada que buscar, ¿entiendes? Lo que Así dice es. ahí es para proteger a los ciudadanos, no, y lo he dicho en 20 sitios, no regalen eso con tal de ver, hacer una hoguera con la gente y buscar, como tú dices, un culpable. Hay veces que sencillamente las cosas son como son. Son como son. Bueno, y con eso nos despedimos, así que buenas noches, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, por aquí, El próximo lunes me voy a tomar una serenita y voy a venir más más y todo tranquila, eso. relajada. Bueno, El Buenas pues programa noches. nada, estuvo de buenas show, Dios me noches. los cuide. A ti también, Bye. Anaísa, te Bye bye. cuida. Bye bye. Gracias, bye. Hasta luego.